La ciudad de Pergamino se retorcía en su propio sopor, un lugar donde las fachadas desconchadas de las casas y las calles de adoquines gastados parecían esconder como secretos abajo de sus grietas. El odio entre los Crespo y los Muñoz eran tan viejos como las ruinas del matadero abandonado en las afueras del pueblo. Nadie recordaba exactamente cómo había comenzado la enemistad, pero todos sabían que alimentarla era un deber no escrito, transmitido así de generación en generación como una enfermedad incurable. Los Crespo, por su lado, poseían la vieja fábrica de textiles, una mole de ladrillos ennegrecidos por el tiempo y la humedad. Sus chimeneas, que alguna vez escupieron vida y trabajo, ahora eran columnas muertas, que solo servían de refugio para las aves carroñeras. En contraste, los Muñoz dominaban la cadena de almacenes y carnicerías, que por supuesto abastecían a todo el pueblo. Sus mataderos, aún activos, llenaban el aire de un hedor acre que impregnaba la ropa y la piel de quienes pasaban demasiado tiempo cerca. La enemistad entre ambas familias había tomado muchas formas. Incendios provocados en la noche, por ejemplo, palizas bajo la luz mortecina de los faroles, amenazas susurradas en el mercado y cuerpos que aparecían flotando en el arroyo después de cada tormenta. La policía, poco más que un grupo de hombres encorvados y con miradas perdidas, hacía poco más que anotar en sus cuadernos y encogerse de hombros. Ramón Crespo y Jimena Muñoz crecieron entre este veneno. Desde niños se les enseñó a reconocer el desprecio en los rostros de los otros, pero la ciudad misma parecía tener sus propios planes, como si el destino tuviera sentido del humor, o como si algo más antiguo y oscuro tirara de los hilos. Sus caminos se cruzaron en un rincón bastante olvidado del pueblo, la biblioteca municipal, un edificio con estanterías mohosas y ventanas polvorientas que nadie visitaba. Allí, entre páginas amarillentas y el crujir de la madera vieja, nació algo que no debía existir. No fue amor a primera vista. No fue un cuento de hadas tampoco. Fue una chispa que encendió un fuego imposible de contener, como si algo en lo más profundo del suelo de Pergamino los empujara el uno hacia el otro, como si fueran piezas de un rompecabezas sin resolver. No lo sabían aún, pero su amor no solo desafiaba el odio de sus familias, también despertaba algo más, algo enterrado, algo que había estado esperando. Las primeras noches, después de su encuentro en la biblioteca, Ramón y Jimena comenzaron a notar cambios en el pueblo. Un viento frío recorría las calles con un murmullo casi inteligible. Las luces de los foquitos de la calle parpadeaban sin razón y las sombras parecían moverse de manera antinatural. No se lo contaron a nadie, pero ambos sintieron la misma inquietud. Algo los estaba observando. En la casa de los Crespo, los espejos se empañaban sin motivo. Y en la vieja fábrica, los pasillos desiertos resonaban con pasos que nadie daba. En la carnicería de los Muñoz, las reses colgadas parecían moverse solas, emitiendo un crujido de carne y hueso que no era el habitual. Ay, había algo en el aire. Una presencia, un eco de tiempos olvidados que despertaba con cada mirada furtiva entre los dos jóvenes. Ay. Las pesadillas llegaron después. Ramoncito, Ramón querido. Ramón soñaba con una figura encapuchada que lo llamaba por su nombre. Su voz, un eco profundo, salida de las entrañas de la tierra. Jimena,
Jimena veía un mar de cuerpos retorcidos, sus bocas abiertas en un grito mudo. Cada vez que despertaban, el silencio del pueblo se volvía más denso, más opresivo. Algo estaba esperando, algo que sus familias conocían, pero que nunca se atrevían a nombrar. Una tarde, buscando respuestas, Ramón encontró una puerta en el sótano de la fábrica. Una puerta de madera negra con símbolos tallados que no reconocía. Había estado ahí desde siempre, oculta tras cajas y escombros. Cuando la tocó, cuando la tocó, un escalofrío le recorrió la espalda y el aire así a su alrededor se volvió pesado, denso, casi irrespirable. Supo que no debía abrirla, pero también supo que tarde o temprano lo haría. Jimena, por su parte, que descubrió un viejo diario escondido en la carnicería, cubierto de polvo y manchas secas. Sus páginas hablaban de un pacto, de un juramento sellado con sangre, de algo que nunca debía ser despertado, y en las últimas líneas un aviso escrito con una caligrafía temblorosa: si la sangre vuelve a mezclarse, la puerta se abrirá. Lo entendieron demasiado tarde. El amor que creía en un milagro, era la llave que los antiguos habían enterrado. Ramón y Jimena no solo estaban desafiando a sus familias, estaban despertando al horror que Pergamino había intentado olvidar. La tormenta azotaba. Pergamino vapuleada por esa tormenta con furia. Ramón llegó al punto de encuentro, pero Jimena no estaba allí. La puerta negra del sótano de la fábrica estaba abierta, exhalando un aliento helado. Entró y la oscuridad lo engulló. Algo se movió a su alrededor. Piel arrastrándose sobre piedra, susurros de voces muertas. Gritó el nombre de Jimena, pero solo obtuvo un eco distorsionado. En la carnicería, los Muñoz hallaron a su hija en el suelo, sus labios deformados en un rictus de espanto, sus ojos fijos en un horror que nadie más podía ver. En la fábrica de los Crespo encontraron la sombra de Ramón estampada en la pared como si algo hubiera arrancado de su cuerpo. Las familias comprendieron demasiado tarde que no era solo su odio lo que los condenara. Habían criado generaciones sobre un suelo maldito donde los muertos nunca dormían. Se alejaron de la fábrica, de la carnicería, del pueblo mismo, pero no pudieron huir de las sombras. Las noches en Pergamino se volvieron más largas, las sombras más densas, y a veces los faroles parpadeaban y se oían pasos en los adoquines. A veces alguien pronunciaba un nombre y el eco resonaba con una risa siniestra. Y en las noches de la luna llena, la sombra de Ramón y el cuerpo sin alma de Jimena seguían buscándose en la oscuridad, atrapados en un amor condenado, llamándose el uno al otro con voces que ya no eran las suyas, porque en Pergamino el amor nunca muere, solo que cambia de forma.